habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde. Nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Juan Francisco, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Alberto, a ti y a todo tu auditorio. El tema de hoy es agua, sequía, captación, reserva, pero particularmente en esta mesa de análisis queremos abordar el tema de los problemas que pueda haber de falta de agua en Sonora y prácticamente proyectado a toda esa parte norte del país. ¿Cómo se encuentran en estos momentos? Si aquí en el Valle de México ya empezaron a restringir el servicio del agua potable, ¿cómo se encuentran en el norte, donde ya el calor ahorita está superando los 36 grados? Sí, claro que sí, Alberto. Mira, el problema de Sonora no es aislado. Estamos viviendo por tercer año consecutivo el fenómeno de la Niña, que es una alta temperatura en la zona del Pacífico. Esto va a generar que se presente por tercer año consecutivo una sequía. Ya tenemos 2 años consecutivos arrastrando el tema de la sequía y todos los estragos que ha habido en la agricultura, en la ganadería y en las ciudades, ¿no? Ahora, por tercer año consecutivo, vemos que la sequía está pegando no solamente a la zona norte, sino al centro del país. En la Ciudad de México ya están implementando reducciones. Las presas están a menos del 23% comparado con el año pasado. Sí. Es decir, vamos a atestiguar un fenómeno que nunca en la historia se había vivido. O sea, esta consecución ya de tercer año del fenómeno de la Niña nunca se había visto. Nunca se había visto, ha habido registros que hubiera 3 años seguidos este fenómeno. Y esto, la verdad, está pegando muy fuerte, sobre todo en la zona norte del país. La verdad es que sí hay una preocupación y no es para menos, claro, tanto de la industria, tanto del sector agrícola y como de las casas, ¿no? Ahora ya también el problema de los tandeos en las zonas urbanas de Sonora, en Hermosillo, en Los Mochis. Vamos, sí va a traer estragos y si no nos preparamos, la verdad es que vamos a vivir consecuencias peores que vivimos hace 2 años. Entonces, quiere decir que es el tercer año consecutivo del fenómeno de la Niña, que son calentamientos del Océano Pacífico excepcionales, ¿no? Que están provocando esta ausencia de lluvia en muchas zonas con falta de agua. Pero danos la buena noticia, Juan Francisco, esto no llegó para quedarse, ¿no? O sea, esperemos que a lo mejor el año que entra ya se vaya mejorando, o cómo va esto, porque el calentamiento global nos trae en jaque. Mira, yo ahí sí te diría, hay que prepararnos. Esta tendencia ha venido incrementándose, el cambio climático es una realidad. Tenemos ya pronósticos, la verdad, muy malos en cuanto a que el calentamiento global ha sido ascendente, no ha habido una tendencia a la baja y esto está afectando en los ciclos de la agricultura, los ciclos de la ganadería, los ciclos principalmente del agua, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados a cómo, a reutilizar el agua. La ganadería utiliza el 80%, del 60 al 80% del agua que tenemos a nivel nacional y en Sonora es la mayor parte, sobre todo en la ganadería. Entonces, sí tenemos que eficientar los usos, estar conscientes que no podemos seguir utilizando el agua de la misma manera. La agricultura puede dotar a las ciudades de líquido porque tiene, sin embargo, es necesario que lo tecnifique, que lo reutilice de mejor manera, ¿no? Y esto solamente lo hacemos pues tecnificando el riego y mandando esta agua sobrante a las zonas urbanas, ¿no? Sí, porque aquí hablábamos con nuestro compañero Alan Rubio allá en Hermosillo, Sonora, y nos explicaba que la población total en Sonora es de alrededor de 3 millones de personas, pero aquí la situación está de que sus terrenos agrícolas y ganaderos son muy extensos. ¿Por qué consume tanto agua el sector ganadero, Juan Francisco? Mira, el sector ganadero es uno de los más productivos en cuanto al uso del agua. O sea, utilizan agua para producir tanto las plantas como los animales requieren agua para poder crecer, para poder desarrollarse, ¿no? Y Sonora es uno de los principales estados ganaderos nacional. Sin embargo, sí vemos que a pesar de que tienen una extensión muy grande, es de los estados que menos agua tienen.
sea, si ves, comparados con la extensión que son 178,000 metros cuadrados, tienen nada más alrededor del 7% de agua. Entonces, esto los obliga a que el uso sea mucho más eficiente. Entonces, no pueden seguir desperdiciando. También recordemos que normalmente el agua se abastece de pozos. Los pozos por la sequía bajan de nivel. Entonces, la calidad de agua que se tiene para las ciudades es menor. Otro de los factores que también estamos revisando es uno de los estados que, a pesar de que tienen poca gente, es donde más rellenadoras y más purificadoras de agua hay. ¿Por qué? Porque el agua es de mala calidad, ¿no? Entonces, sí es un caso muy, muy particular el caso de Sonora. Tienen una extensión muy grande, poca agua, entonces es muy importante que eficienticen el uso del agua y que no sigan con estos ciclos de insustentabilidad, de utilizar el agua que usan estas rellenadoras de los mismos pozos, de buscar el agua de los mismos tandeos, vamos, de las mismas fuentes, sino tienen que ver nuevas fuentes, nuevos aprovechamientos de agua para que puedan prever en un futuro una catástrofe que se puede predecir, ¿no? Sí, porque ellos tienen alguna problemática. Aquí en el Valle de México, por ejemplo, en la época de lluvia, pues bueno, tenemos los cerros estos que rodean al Valle de México y entonces empujan el agua y vuelven a realimentar los mantos acuíferos. Pero en Sonora, ¿cómo? Es tan extenso, ¿no? Su región montañosa, no sé qué tanto les pueda favorecer, pero les cuesta trabajo el sacar el agua incluso de los pozos. Sí, por supuesto, Alberto. Mira, hay técnicas que se están implementando en Asia, hay técnicas que se han implementado en Europa para captar la humedad del medio ambiente, para sembrar la lluvia, pero sin embargo, si los usos siguen siendo ineficientes, si seguimos teniendo el riego por inundación, si seguimos teniendo en la ganadería desperdicio de agua, estas soluciones son incipientes y caras. También tenemos que decirlo, o sea, sí hay soluciones, pero si no eficientamos el uso del agua, van a ser caras. Efectivamente, las zonas de Sonora son zonas áridas, son zonas que presentan un alto grado de calor. Entonces, sí es necesario tener un uso mucho más eficiente y tener un uso más consciente del agua. Juan Francisco, por ejemplo, uno está en la frontera, llega uno a Nuevo Laredo, Tamaulipas o a Matamoros, y del lado de México se ve muy seco el panorama, y del otro lado ya de Texas se ve muy verde, todo verde, hay pasto, hay árboles. ¿Qué hicieron los tejanos para jalar esa agua natural al cultivar árboles? ¿O qué fue lo que hicieron, Juan Francisco? Mira, primero, planear el agua a 50 años. No podemos estar viviendo de la misma forma, de una forma correctiva, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que los ciclos del agua están cambiando, sin embargo, sí nos podemos preparar, sí hay tecnologías para prepararnos. Estados Unidos es un ejemplo, o sea, tú cruzas la frontera y ves todo verde cuando del otro lado es árido, ¿no? También contemplemos que es muy diferente la zona oriente de México a la zona poniente, ¿no? Es muy diferente el clima de un lado y del otro. Se vive la misma situación tanto en Monterrey como en Sonora, sin embargo, las características climatológicas tienen cambios a lo mejor menores. Entonces, si tenemos esa previsión, podemos prever que haya infiltración en la temporada de lluvias, que haya mejor uso del agua, que haya mayor aprovechamiento, mayor eficiencia. O sea, las características climatológicas de Sonora son muy parecidas a la franja de Baja California. Sin embargo, Baja California es mucho más productivo en el sector agrícola que Sonora. Entonces, no es solamente la escasez de líquidos, sino el mejor uso de él. O sea, sí hay que prever y hay que mejorar el uso del agua con infraestructura, con cultura. Si no, no vamos a poder revertir el daño que se está haciendo, y los que van a sufrir son los productores, son los agricultores, son los ganaderos, porque ellos viven de esta producción, ¿no? Exactamente, Juan Francisco, pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de la gente? ¿De quién es la responsabilidad?
para que se mejore este manejo del agua en el país? Yo lo he mencionado en varios foros, es un tema de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque tanto tiene responsabilidad la Comisión Nacional del Agua al administrar el uso del agua a nivel nacional. Los estados, con los apoyos, con las sectorizaciones que hacen en el sector agrícola, en el sector productivo. Los municipios son los que saben qué está pasando en su localidad. O sea, no podríamos saber qué se pasa si no vamos al fondo, ¿no? Y por supuesto los productores, los ciudadanos, los cuales van y buscan el agua en la rellenadora que te vende agua contaminada, van y ensucian los ríos, van y tiran la basura en las calles, ¿no? Todos tenemos una gran responsabilidad en este ciclo del agua y todos tenemos esa responsabilidad de mejorar su uso. Si no, la verdad es que si no cambiamos cada uno nuestra parte, esto va a ser muy difícil que venga desde la cabeza o que venga desde los pies. No hay, Exacto. tiene que ser conjunto. Aquí viene una situación, Juan Francisco, viene una nueva administración y trae a sus funcionarios y duran 6 años. Aquí no sería hasta conveniente que, por ejemplo, el director de Conagua mantenerlo 15 años para que traiga un plan a mediano y largo plazo. Mira, tiene que haber mecanismos de participación que traspasen las direcciones, porque un director puede tener mala administración, sin embargo, si tenemos un buen plan, si tenemos una buena gestión, una buena estructura del sistema hídrico, pues pasarán los directores y podrán dar soluciones o no. Sin embargo, el plan se seguirá dando y esto es desde la regulación. Sí, efectivamente, pues es mejor que un técnico bien preparado se desarrolle en el sector hídrico y dure muchos años dando resultados, ¿no? Sin embargo, no le podemos dejar a una sola persona o a 10 personas este plan. Este plan tiene que estar dentro de las instituciones y dentro de México, de la cultura, de las políticas públicas. Si no, una persona puede tener la mejor intención de cambiar México, pero si las políticas públicas o la gente no está con la educación necesaria para un mejor uso, no es suficiente. Y lo Exactamente. hemos visto durante años. Estamos muy rezagados de acuerdo a lo que nos estás diciendo, Juan Francisco, y o nos ponemos las pilas o vamos a empezar a sufrir las consecuencias de a de veras de una falta de agua, que no haya para la agricultura, que no haya para la ganadería, que no haya para la industria y que no haya agua potable para la población. A ver cómo lo resolvemos. Gracias, Juan Francisco Bustamante. Ya estamos viviendo las consecuencias, ¿sí? Alberto. O sea, el 60% del agua no se trata, el 90% de los ríos en México están contaminados. Vamos, ya estamos viviendo las consecuencias. No hay un extranjero que no le digan, no tomes agua de la llave porque te puedes enfermar. No, ya hay consecuencias, ya estamos acostumbrados al mal. El problema es revertirlo, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra conciencia. Pero se puede poner peor y entonces ahí sí es donde que nos agarren confesados. Gracias, Juan Francisco, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alberto, a ti y a todo tu auditorio, como siempre. Ahí está la situación, ¿eh? Ya comenzó esta crisis, pero todavía como abrimos la llave y nos vamos a bañar, usamos el sanitario, todavía no lo sentimos, pero o hacemos algo o vamos a estar en verdaderos problemas. 3 años consecutivos de sequía por el fenómeno La Niña, nunca se había visto en la historia, es parte del cambio climático. O atendemos esto o a ver cómo nos va. Regresamos en 2 minutos.
Tensión en la Universidad del Valle de México, aquí en el campus Tlalpan. Alumnas denuncian amenazas de muerte vía redes sociales. De ese tamaño está la situación. Ante ello, la institución reforzó las medidas de seguridad. Entre ellas, incrementó la presencia de elementos de seguridad y reforzó el monitoreo de las instalaciones a través de 140 cámaras de vigilancia. Así, implementó el protocolo Mochila Segura. Los 5 planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM suman ya 5 días de paro. Esto tras la denuncia de Karen, una alumna de Derecho de la Unidad Coajimalpa, en la que revela que las autoridades universitarias determinaron no sancionar a su expareja, a quien acusó de violación desde diciembre del 2022. Alumnas denunciaron que la investigación del caso determina que el delito sí se cometió. Yo lo que quería era ya no verlo y pues básicamente desde el principio me dijeron que no le podían violar sus derechos procesales, entonces que lo tenía que ver en el salón todos los días. O sea, ni siquiera pudieron cambiarlo de salón o de turno para que no lo viera. Esto es verdaderamente lamentable. En el municipio de Ahome, en Sinaloa, agentes de la Policía Federal Ministerial decomisaron 354,000 pastillas de lo que parece ser fentanilo, además de 2.7 kilos de producto puro de esta droga tan letal, el fentanilo. Las 3 personas que transportaban la droga fueron detenidas. Los 3 y la droga decomisada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. 3 años después de que fuera detenido en España, por fin se dictó el acto de apertura del juicio oral en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, que presuntamente había soltado sobornos en 10 países, incluido México, y que a Lozoya le tocó un soborno de $10 millones, presuntamente. Sin embargo, es posible que este juicio que por fin se va a iniciar se suspenda. Ello debido a que durante la presentación de pruebas, la Fiscalía General de la República recibió un duro revés, ya que el juez excluyó 24 de las 67 pruebas en contra de Emilio Lozoya. En contraste, aceptó la totalidad de las 28 pruebas ofrecidas por la defensa del exdirector de Pemex, Lozoya Austin. No se interpusieran apelaciones o no hubiéramos interpuesto o presentado la demanda de amparo en un término máximo de 5 días, el juez de la causa, que ha concluido con la etapa intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento. Por eso no va a suceder, tanto por la demanda de amparo que interpusimos como por las diversas apelaciones que la Fiscalía General de la República anunció verbalmente el día de hoy que presentaría. Entonces vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad, el acuerdo reparatorio. Disminuye la inflación en los Estados Unidos. Esta es una buena noticia para los vecinos del norte. En febrero se ubicó en 6% a tasa anual. Es su nivel más bajo en casi año y medio. Ya están en 6% los Estados Unidos con su inflación. Sin embargo, el nivel se mantiene muy por encima del objetivo. En Estados Unidos siempre han tenido una inflación baja. Su objetivo es del 2% que fijó la Reserva Federal, pero bueno, están ya mejor que México andamos rondando el 8%. Meta, la empresa estrella de Mark Zuckerberg, anunció el despido de 10,000 empleados. Este recorte se suma a los 11,000 empleados que fueron despedidos apenas en noviembre del 2022. Zuckerberg justificó la decisión con el argumento de hacer a la empresa más eficiente, pero en cuestión de menos de 6 meses, 21,000 empleados fuera de la empresa. Estos recortes masivos suman alrededor, ya le decía yo, de 26,000, lo que supone una reducción del 25% del total de su personal. Así que
1 de cada 4 empleados de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, despedido. Hasta aquí este espacio de información. Gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con el tema de las sequías, el agua, cómo la estamos tratando, en fin. Y para ello le cedo la batuta hasta Jalapa a Mitzi Cordero. Adelante, Mitzi. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes al auditorio. Pues sí, quédese con nosotros porque vamos a seguir hablando del tema de la sequía, un problema grave que afecta a todo el territorio mexicano en realidad y está presentando también serios estragos en gran parte del mundo ante la falta de lluvias, la falta de agua y pues una situación que afecta a demasiados rubros. Particularmente vamos a estar hablando de la sequía que se presenta en Nuevo León, así que quédese con nosotros aquí en Mega Noticias MX. Vamos a dar inicio. Mega Noticias con Mitzi Cordero. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Como todos los días, les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Mitzi Cordero. Porque estamos hablando de la sequía. ¿Usted cómo la ha padecido allí donde vive? Porque seguramente ya hay algún programa de tandeos que se está aplicando, si no en su municipio, en la entidad o en alguna parte cercana a esta, porque es una medida que están aplicando los gobiernos para poder atender esta necesidad que hay del agua. Y es que cada vez hay menos. Para el 2030 se prevé que pues lo que vivimos actualmente simplemente ya no sea una sequía generalizada, una escasez de agua generalizada. Por ello, mi compañero Abel Martínez tiene más detalles al respecto. Adelante, Abel, con tu reporte. Gracias, te saludo con gusto. Importantísimo hablar de este tema, la crisis del agua en nuestro país, que se resume en 3 cifras. El volumen de agua disponible por habitante de 1950 a la fecha disminuyó casi 80%. Además, más del 70% de los cuerpos de agua, hablamos de los lagos, de los ríos, están contaminados y el 20% de los acuíferos en nuestro país tienen condiciones de sobreexplotación. Las cifras de esta crisis del agua, veamos los detalles. Se agudiza la crisis del agua. En 7 décadas el volumen disponible per cápita se redujo 79%, de más de 17,000 metros cúbicos a poco más de 3,000. Además, 77% de los cuerpos y corrientes están contaminados y los acuíferos sobreexplotados. De los 631 acuíferos que hay, 627, acuíferos que tenemos en el país, 155 ya están sobreexplotados. Expertos destacan 3 problemas. El manejo inadecuado, pues 73% del agua de lluvias se evapora. El abasto público pierde el 40% por fugas. Y el sector agropecuario pierde el 50% por evaporación. Pero si nosotros ahorráramos esos 22,000 millones de metros cúbicos que hoy se desperdician en el campo, pues imagínate, ya no tendríamos tanto problema en las ciudades y en la industria. El poco saneamiento es otro problema. Solo el 30% de las aguas residuales son tratadas. El resto terminan contaminando a los otros cuerpos de agua. El otro problema es la disminución en la recuperación de acuíferos. Cada año se pierden 10,000 hectáreas de corteza vegetal donde se deja de captar el agua de lluvia. Al respecto, expertos proponen impulsar el riego por goteo, que solo se tiene en el 20% de los cultivos, instalar plantas de tratamiento de descarga cero que limpian el agua y permiten su reciclaje, y recuperar los suelos erosionados con compostas, ocupando las 350 millones de toneladas de residuos orgánicos. Pero ni la Conagua ni la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social lo hace, y la Semarnat tampoco. O sea, no estamos haciendo estas que se llaman medidas de adaptación al cambio climático. La crisis del agua es una realidad, pero por falta de infraestructura y tecnologías se desperdician miles de millones de metros cúbicos, recurso que podría menguar la escasez en las ciudades más afectadas. Mega Noticias, Abel Martínez. Como vimos, los expertos tienen ya varias propuestas contundentes que podrían combatir esta crisis del agua. Destaca las plantas de tratamiento descarga cero,
con las cuales la industria ocupa el agua, la limpia y la vuelve a ocupar por varios ciclos. Importante, el riego por goteo en el campo para así evitar que se evapore más del 50% y sobre todo la recuperación de los mantos acuíferos a través de las compostas con pues las millones de toneladas de residuos orgánicos que se generan cada año. Ahí están las propuestas de solución, las rutas, pero hasta el momento falta la voluntad, la inversión y sobre todo el compromiso de las autoridades del país. Hasta aquí la información. Sí, Abel, gracias por tu reporte. Pues sí, hay varias alternativas que se han presentado ya sobre la mesa a lo largo del mundo y que lo que se necesita es tecnología. Es una de las cuestiones que también se están proponiendo, pero también de voluntad, no solamente de los mismos gobiernos, sino por parte de todos para hacer conciencia de que el agua se está acabando y que estas guerras que se hablaba en un antaño de que se pudieran llegar a registrar, no por territorios, no por tener mayor poder político, sino va a ser por el agua. Esa es una cuestión que ya se está presentando en algunas partes del mundo y eso es lo que se necesita ahora, mayor conciencia. Pero justamente porque el cambio climático básicamente ya nos está pegando en la cara, está afectando a gran parte ya de la humanidad. Por eso hay que administrar bien los recursos, en especial el del líquido. Así lo dijo Luis Eduardo González, presidente de la Asociación de Formuladores de Agroquímicos en México, en entrevista con Mega Noticias, que señaló que además de cuidar el recurso, hay que trabajar mucho en sanear y almacenar agua para soportar sequías. Otra vez, aplicando la tecnología. La gran sequía que hemos visto en Tamaulipas y parte de, en Nuevo León, específicamente la zona conurbada de Monterrey. Por un lado, tenemos el caso de Chihuahua, Sonora, etcétera, que han encontrado problemas serios de sequía y que no hemos hecho los trabajos necesarios para mantener esas presas en buenas condiciones. ¿Y cuáles son los trabajos necesarios? Pues primero, desasolvarlas para que tengan mayor capacidad, evitar la erosión. Estamos devastando bosques alrededor y las presas pues tienen que ver con esto, con la lluvia que llega por los bosques y las escorrentías que llegan a las presas. Así es que ese es un tema que no se va a solucionar ni en 5 ni en 10 años. Oigan, información que se está dando a conocer, un incendio que se está registrando en Texas, particularmente en la refinería Deer Park de Petróleos Mexicanos, ubicada, le decía, ahí en Estados Unidos. Este es el segundo siniestro de este tipo que ocurre en menos de un mes. Está en desarrollo la información, le estaremos presentando más avances, más actualización de qué es lo que está ocurriendo allí, si hay personas lesionadas y cómo está tomándolo Petróleos Mexicanos, cómo lo está atendiendo, por supuesto, a través de nuestros diferentes espacios aquí en Mega Noticias MX. Mientras tanto, vamos a la pausa, pero vamos a regresar con más. No le cambien.
Estamos de vuelta con más de Mega Noticias MX. Y mire, le decía en un principio de este noticiero que vamos a hablar particularmente de la crisis de agua que se está viviendo, que se ha estado viviendo desde el año pasado allá en Nuevo León. Vamos a enlazarnos con mi compañera Marcela Perales de Mega Noticias en Monterrey, porque justamente pues esta ha sido una crisis bien complicada, todas las crisis lo son, y sobre todo porque se necesita de mucha infraestructura que no se hizo en los últimos años. Marcela, adelante con tu reporte. Gracias, los saludo desde el estado de Nuevo León para continuar con este serial de especiales respecto a la sequía que aqueja al país. Y es que lo hemos informado, han sido los últimos 2 años muy difíciles en materia de esta contingencia a nivel nacional y específicamente también para el norte del país, en donde realmente muchas entidades, por lo menos 9 que abarca la región norte de México, pues se han visto sumamente afectada por los diferentes niveles de sequía. Pero ¿qué estados se encuentran con una contingencia alta? ¿Cuáles están moderados? A continuación se los vamos a informar junto con la siguiente historia. En Apodaca, Nuevo León, este fue el tinaco comunitario que surtió agua a más de 3,000 habitantes de la colonia Palmas durante la sequía extrema del 2022. A cargar agua a la casa, normalmente en tinas grandes para tener para el baño, para barrer, trapear, lavar trastes. Nosotros que somos personas mayores, o sea, sí batallamos mucho. Nuevo León bajó el nivel de contingencia a anormalmente seco, igual que Baja California Sur y Chihuahua. Tamaulipas mantiene sequía extrema, mientras que Coahuila, Durango, Sonora y Sinaloa lo tienen moderado. Pero no es el mejor escenario porque la sequía continuará durante el 2023. Lo del calentamiento global y demás está demostrando que las temperaturas van a la alza y las precipitaciones cada vez son menos frecuentes, distribuidas, o sea, sí llueve, pero llueve menos. Las presas de Nuevo León todavía no están en los niveles presequía. La Boca hoy tiene un llenado del 64%, el Cuchillo 48% y la más baja es Cerro Prieto con apenas el 18%. La lluvia ha estado por debajo del promedio, por eso estamos en estos problemas de sequía y pues de desabasto, ¿verdad? En la entidad el desabasto de agua se presentó pese a que el consumo humano no es el de mayor demanda, pues apenas abarca el 26%. La agricultura acapara el 70% de la reserva total y con ello la industria aguarda solo el 4%. En el caso del sector automotriz, este consume cerca de 10,000 millones de litros de agua tratada. Algunos ejemplos son Kia Motors en Nuevo León, Ford en Sonora, Toyota en Baja California y General Motors en San Luis Potosí. Se está construyendo un segundo acueducto para traer agua de la presa El Cuchillo, se está construyendo la presa Libertad, se están perforando pozos profundos y pozos someros en el área metropolitana, pues para tratar de abastecernos de agua. Esfuerzos adicionales para enfrentar la sequía en curso, aunado al compromiso de Tesla, que promete utilizar 2,000 litros de agua reciclada por vehículo. Para Mega Noticias, Marcela Perales. Pues ya escuchamos este panorama general respecto al norte del país y estos niveles de agua que mantienen en las presas y que pues prácticamente nos mantienen a la expectativa de cuál va a ser la situación en este 2023, que ya especialistas y la misma Conagua ha mencionado que la sequía se mantendrá. Habría que ver qué tanta lluvia va a caer. No hay muy buen panorama en este sentido por la presencia de precipitaciones que han sido muy bajas desde los últimos 6 años, se agudizaron desde los últimos 2 y el año pasado, pues aquí en el estado de Nuevo León y prácticamente en toda la región norte realmente se sufrió esta sequía que llevó posteriormente a un desabasto de agua. Las presas se secaron y pues autoridades mantienen estos esfuerzos para que no se vuelva a presentar una situación similar y más ahora que por lo menos en el caso de Nuevo León estará llegando una de las industrias más importantes, que es la del sector automotriz, que si bien ya estaba establecida, este año pues inicia la construcción de Tesla en el municipio de Santa Catarina y pues aquí el compromiso será pues justamente la utilización de agua tratada. Estaremos pendientes de la información.
Totalmente, sí, Marcela. Gracias.